Hola, buenas noches. Empezamos aquí el canal deportivo. Bueno, hoy destacamos ese encuentro de Las Palmas frente al Extremadura. Jugaba en Almendralejo y también, como no, el Herbalife Gran Canaria, que se enfrentaba en la mañana del domingo al Fuenlabrada. También, ¿por qué no?, ese encuentro difícil que tenía el BSR Gran Canaria con el AMIAP Albacete, el líder de la categoría. Pero no vamos a retrasarnos más y empezamos ya nuestro programa con titulares. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El IPSA Gran Canaria, centro comercial Siete Palmas, no tuvo muchas dificultades para hacerse con el encuentro frente al Madrid Chamberí. Gran encuentro del IPSA Centro Comercial Siete Palmas, que vencía por 3-1 al Madrid Chamberí en el mediodía del sábado en el pabellón García San Román, correspondiente a la Liga Iberdrola de Voleibol. Mal comenzaban las cosas para la Gran Canaria, que al salir muy confiadas de su superioridad perdían el set por 25-27, levantando las dudas al público asistente al pabellón García San Román. En el segundo set se pondrían las pilas las jugadoras locales, que lograban imponerse en el set por un marcador claro y contundente de 25-16. Destacaría en la consecución de puntos Saray Manzano. El tercer y cuarto set también lo ganarían las Canarias con parciales de 25-23 y 25-18, imponiéndose al final por 3-1. Máximas anotadoras serían Saray Manzano con 22 puntos por el IPSA y Paula Carpintero con 16 por el Madrid Chamberí. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio.
Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. El BSR Gran Canaria, bueno, después de esa derrota que tenía ante el Ilunion, bueno, tenía una difícil papeleta en su pabellón de la Ciudad Deportiva Gran Canaria frente al líder, el AMIA Albacete. En casa me dicen que no puedo salir, que la noche no es joven, que no es para mí. Mi profe se cree en casa me dicen que no puedo salir. Encuentro muy disputado en la tarde del sábado en el pabellón deportivo de la Ciudad Deportiva Gran Canaria entre el Club Baloncesto de Coni Gran Canaria y el AMIA Albacete, y que terminaba con victoria para los segundos por 60-69. Que me voy en el bus, pero yo... El primer cuarto sería un toma y daca por parte de ambos equipos y que se lo adjudicaba al final del parcial el equipo manchego por un solo punto de diferencia, 15-16. El segundo cuarto sería más de lo mismo, ya que ninguno de los dos equipos se escapaba en el electrónico, pero en esta ocasión el parcial sería de empate a 16, que dejaba un marcador al final del primer tiempo de 31-32. El tercer cuarto sería favorable a los amarillos por 2 puntos de diferencia, 18-16, y un marcador al final del cuarto de 49-48. Comenzaba el último cuarto con diferencias a favor de Leconi, pero una reacción final de los manchegos hacía que se impusieran por 60-69. Máximos encestadores serían Richard Norge con 16 puntos por el Leconi Gran Canaria y Chowdhury con 21 por el Albacete. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El tenis de mesa de segunda división masculina nacional española tenía una cita este sábado pasado en Firgas y concretamente el Mensei Real Estate vencía al Defense de La Palma por 5-1.
Mensei Real Estate conseguía una importante victoria ante el defensa de La Palma por 5-1 en el encuentro jugado en la mañana del sábado en Firgas, correspondiente a la segunda división española. En los resultados parciales, Moisés Santana vencía 3-2 a Javier García con parciales de 11-8, 7-11, 11-13, 11-2 y 11-9. Luis Afonso Peraita vencía 3-1 a Juan José Viña, 11-4, 15-17, 11-4 y 13-11. Airan Martín a Elías Martín por 3-0 con parciales de 11-9, 11-3 y 11-8. Moisés Santana derrotaba también a Juan José Viña por 3-1, 11-5, 10-12, 11-6 y 11-8. Miguel León perdía ante Javier García por 2-3, 11-8, 9-11, 12-10, 4-11 y 2-11, mientras que Luis Peraita vencía a Elías Martín por 3-0, 11-6, 11-5 y 11-8. Después de esta victoria, el Mensei Real Estate ocupa la tercera posición con 14 puntos. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Hoy en nuestro apartado de Lucha Canaria tenemos dos citas, una entre la luchada de la Tindamana frente al Vecinos Unidos de Firgas, que vencía el segundo por 6-12, y como no, también ese enfrentamiento duro y difícil entre el Buen Arteme y el Adargoma. Al final, victoria de los segundos por 11-12. El Club de Lucha Canaria Vecinos Unidos de los Rosales de Firgas vencería a domicilio a la Tindamana por 6-12, encuentro correspondiente a la primera jornada de la segunda vuelta de la tercera categoría promesa de la 51 Liga Cabildo de Lucha Canaria, y que tuvo como marco el terreno descubierto de López Ocas, con Cristóbal Ruiz de árbitro. La luchada siempre tendría color visitantes con parciales de 3-5 y 5-8, decidiendo la victoria firguense Ancor Pulido al tumbar a José Montes de Oca y Edriel Marrero al quitar de brega a Rubén Santana. La Tindamana sigue sin puntuar aún en la temporada de su retorno a la competición senior, y el sábado 7 de diciembre visitará el terreno del líder Unión Sardina en el Polideportivo de Vecindario. Por parte del Vecinos Unidos sumaría su cuarta victoria y con ello mantiene sus aspiraciones de clasificarse entre los dos primeros para disputar la gran final. La lucha clave la tendrá el jueves día 5 de diciembre cuando reciba en su terreno al Santa Rita B, rival directo y al que ya ganó en la primera vuelta 11-12 en Tamaraceite.
El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928 481 249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El alargoma del barrio de San José vencería 11-12 al Guanarteme en la gallera de López Oca, con Sebastián Caballero de árbitro, luchada correspondiente a la 7ª jornada de la primera vuelta en la Liga Cabildo de tercera categoría, uno de los derbis capitalinos entre dos históricos. Aunque hubieron excesivas separadas, ambos clubes demostraron que tienen plantel para optar a las plazas que darán derecho a disputar la final. El Alargoma, con una gran noche de juvenil Kylian León, fue controlando el marcador con parciales de 1-5 y 7-9. También sobresalió David Goes, que pudo con dos rivales, hasta retirarse por lesión ante Juancho Martín. En el Guanarteme, Geray Hernández eliminaba a dos rivales y sobre todo un Francasola brillante. Acababa con 4 contrarios, entre ellos Alejandro Quesada, y ponía el marcador en 11-10 para los locales, al quitar de brega a Juancho Martín a Kylian León. Finalmente surge un pletórico Agustín Mayor para dar el tapiz con Juancho y Fran y cierra el 11-12. El Alargoma suma su quinta victoria igual a 15 puntos en el primer puesto con el Almogaren y Santa Rita, recibiendo ahora el sábado día 7 de diciembre al Castro Morales de Telde, mientras que el Guanarteme se queda a media tabla con 9 puntos y visitará el jueves 5 a los Guanches de Arucas en su terreno de Montaña Cardones. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Hola, estamos aquí en la entrevista del canal deportivo. Hoy vamos a hablar, bueno, de todo un poco. Vamos a hablar de baloncesto, vamos a hablar de los eSports, que en los últimos tiempos han cogido mucha importancia y sobre todo se ha hablado mucho en Canarias con mucha polémica. Pero bueno, vamos a hablar con toda una institución del baloncesto, del arbitraje mundial, como es Miguel Ángel Betancor, Miguelo Betancor. Buenos días, Miguel, o Miguelo, porque además Miguelo, tu nombre es de chico, ¿no? Sí, de siempre. Te pusieron Miguelo y Miguelo te quedaste. Cuéntanos un poco, Miguel, porque ahora te acaban de nombrar para el Salón de la Fama de la Federación Española. ¿Esto qué es, que te colocan tu camiseta como hacen en el Salón de la Fama de la NBA o cómo es el tema? Bueno, a mí lo que me han comentado es que el baloncesto español pues quiere tener un lugar histórico de recordar
la historia propia del baloncesto con las personas que han participado en el crecimiento de lo que hoy en día es el baloncesto español. Entonces han querido empezar con jugadores, entrenadores, árbitros, bueno, y me ha tocado a mí, ¿no? Entonces yo no sé lo que van a hacer, lo que van a poner allí, sé que quieren tener un espacio de referencia y bueno, es el hecho de que hayan elegido a un árbitro y en especial hayan elegido un árbitro canario, pues mayor satisfacción no puedo tener. Claro. En los años en el arbitraje, muchísimos, ¿no? Hombre, el pues arbitraje... tú me contabas fuera del micrófono que empezaste a los 14 años yo desde a jugar y a arbitrar. Cuando terminé minibásquet, fue un poco la razón en la cual pues dije, arbitro y juego, y me gustaban las dos cosas. Entonces no arbitraba categoría superior a la mía, sino inferior, y a partir de ahí, ya en mi etapa, en tercer año de la carrera universitaria, fue cuando me dijeron, oye, si quieres estar en primera división, solo te tienes que dedicar a esto, ¿no? Entonces, pues, me dediqué a esto. Pues, Dejaste de jugar. Y dejé de jugar. Tantos años en el arbitraje, bueno, te ha dado para mucho, ¿no? Porque además, sobre todo llegar a nivel mundial como tú llegaste, Olimpiadas, Campeonato del Mundo, eso es difícil, ¿no? El árbitro es un deportista, pero es un deportista encima sin estar reconocido. Pues imagínate de mi perspectiva en Canarias, ¿no? Viajar pues a Turquía o viajar a Israel, viaja solo. El antes y después del partido. No tienes el apoyo que otros pueden tener. Y encima te puedes encontrar a un público enfrente, claro. Y encima, cuando hay un partido, todo el mundo te mira a ti, porque claro, no te permite equivocarte. El árbitro no tiene derecho al error, el jugador tiene derecho a equivocarse y ya tendrá otra oportunidad de mejorar. El árbitro no, el árbitro cuando comete un error y a lo mejor es final de partido, te lo recuerdan toda la vida, ¿no? Y a lo mejor el que falló la última canasta lo podrán recordar, pero también le recordará las cosas buenas que ha hecho, ¿no? Claro. Entonces, al árbitro se le recuerdan pocas cosas buenas, ¿no? Se le recuerda por pocas cosas. Lo único que se le puede recordar a un árbitro es si realmente ha tenido lo más importante de un árbitro, que se le reconozca que es una persona honesta. Claro. Ese es el único premio que puede tener un árbitro, porque el que te dé una medalla o el hecho de, como mucho me pregunta, de pitar alguna final olímpica o lo que... Es decir, el gran valor de un árbitro es que cuando tú estás en la calle o te vas a cualquier evento, la gente te diga, este es una persona honesta. Esa es la gran medalla de un árbitro, porque es lo único que respalda a un árbitro. Porque no todo el mundo es honesto en este mundo del arbitraje, ¿no? Hay de todo en la vida. A mí particularmente, pues hubo dos momentos en mi vida que me intentaron comprar, ¿no? También. Decir que la vida te pone pruebas. Claro. Y claro, y cuando estás en el deporte de élite, cada final o los partidos para llegar a una Final Four o a un gran campeonato, son muchos millones de beneficios. Entonces, pues te pueden poner pruebas, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que la figura del árbitro debe ser profesional, reconocida, porque también te aleja un poco de ese contexto maligno que puede haber en el deporte, ¿no? Y estamos viviendo hoy en día, ¿no? Es decir, incluso en la NBA han cogido árbitro con las apuestas, otros en el tema de corrupción. En definitiva, el árbitro lo que le respalda es su persona, su autoridad, no su silbato, porque el silbar silba a todo el mundo, pero arbitrar no arbitra a todo el mundo. Claro. Son dos cosas completamente diferentes. ¿Está bien pagado el árbitro a esos hoy en niveles? día sí. Yo creo que ya tienen un buen sueldo, pero atento a una cosa, mañana te pueden echar. O sea, que te echan sin ningún derecho a reclamación. No tiene todo ese elemento laboral, todo ese procedimiento, es decir, no estás reconocido en muchos aspectos, tienes muchos problemas, y a nivel internacional pues también te pagan bien por los partidos, pero lo vuelvo a repetir, el próximo año te echan y te busca la vida. Y se acabó. Sí. Tú estuviste en lo más alto muchísimos años, ¿no? Sí, hasta lo que que pasa tú decides retirarte, ¿no? Yo me retiré en el año 2003 por una cosa muy importante. Cuando pierdes la ilusión y las ganas, claro, pues lo mejor es dejar paso a otros, ¿no? Y después ahí ya surgió pues la proposición que me hizo la Federación Internacional Europea para dirigir el arbitraje europeo, ¿no? Y crear un nuevo modelo de enseñanza, que fue una de las razones que también han puesto en mi currículum para estar en el Salón de la Fama, ¿no? Es decir, el crear un nuevo modelo formativo de los árbitros en Europa, que me enorgullece que la mayoría de los que hoy en día están arbitrando la Euroliga, todos han venido de esa escuela, ¿no? Entonces, que viene a su vez de la creación de la filosofía de la Escuela Canaria,
Por eso la Escuela Canaria siempre ha tenido un referente importantísimo a nivel mundial. Hablamos ahora de los esports, los famosos deportes vamos a llamarlos de ordenador para que la gente lo entienda. Se ha creado una polémica en Canarias, porque a nivel mundial está muy extendido. Aquí se defendía si era deporte o no era deporte, si eso iba a crear que los niños pues, fueran más gordos, porque no iban a estar en la calle haciendo deporte. ¿Qué impresión tienes? Y además tú que has sido un defensor de este tipo de competición. Primeramente, la obesidad llegó antes que los videojuegos, eso que lo tengan bastante claro. Dos, los que juegan a videojuegos no se comen la consola ni el mando, que por eso no van a engordar. Tres, ya hoy en día existe una estructura totalmente deportiva con sus competiciones, sus entrenadores, sus preparadores físicos, ya existe una estructura como tal. Incluso organizaciones deportivas como la FIFA, la NBA, Club Deportivo de Fútbol, ya tienen sus equipos de eSport. Si fueran tan malignos, lógicamente había que prohibirlo, y dentro de una institución. El problema es el desconocimiento, ese es el gran problema, y sobre todo a lo que tú comentas, ¿no?, del tema de ordenador, pensar que los juegos de Wii y de Kinect o el Just Dance son eSport. Los simuladores de coche donde entrenan los pilotos son eSport y se mueven más que otros que son considerados deporte. Claro. Por ejemplo, en esta tierra, en el año 2007, el dominó es deporte. ¿Yo critico al dominó? No. Lo han hecho deporte y siguen jugando el ajedrez o la colombofilia, que es deporte. Es decir, no es un hecho de criticar, sino la gente tiene que entender que ha nacido un nuevo espacio de diversión y de ocio. Y ese espacio es el digital. Y ese espacio digital ya se organiza como grandes competiciones. Que puede haber negocios, sí, con la industria del videojuego, no de los eSports, la industria de los videojuegos, claro que ganan más que el cine y la música juntos. Y está creando empleo. Pues eso se está desarrollando en muchísimos ámbitos. En Finlandia es deporte, sí, en el Comité Olímpico. En Rusia, sí, es deporte. En Corea del Sur, sí, es deporte. ¿Cuál es el problema? El desconocimiento. Entonces, ante el desconocimiento, pues se dicen grandes disparates, ¿no? Entonces, en ese sentido, la gente tiene que ser consciente que lo que hay que hacer ahora es acompañar y regular. Es una gran responsabilidad de los padres y de las organizaciones regular este nuevo ocio, porque su mal uso puede traer malas consecuencias, como el deporte. El mal uso del deporte ha traído, por ejemplo, el doping, o la compra de partidos. Entonces, hay que regular su uso. No se puede dejar que esto se haga a su aire. Y eso es lo que yo realmente he defendido. Ahora en España, ya te puedo decir que la Federación de Simuladores de Coche, de Sim Racing, ya es Federación Española. En Cataluña estuve hace poco y ahora estoy invitado a dar una conferencia. En el mes de marzo abren la primera competición de eSport en todas las federaciones deportivas de Cataluña, a través de la UFEC, la Unión de Federaciones Esportivas de Cataluña. Es decir, ya se han dado cuenta que el mundo analógico y el mundo digital tiene que ir de la mano. La NBA, ¿qué se da cuenta la NBA? Que están perdiendo jóvenes. ¿Y qué han hecho? Pues a través de la competición del 2K de la NBA, unir a jóvenes que les gusta el baloncesto, pero de otra manera. Y después tiene una gran labor, es inclusivo. Es decir, caben todos, no hay la diferenciación masculino y femenino o la categoría infantil o cadete. El padre puede jugar con sus hijos. O que tienes menos preparación. Claro, el padre puede jugar con sus hijos. ¿Cuál es el problema de los padres? Que son, pues lógicamente, en ese ámbito unos analfabetos digitales, porque no han nacido en esa cultura, sus hijos sí. Entonces no tienen que integrarse, acompañar y saber que hay normas. Están las normas PEGI europeas, hay niños que juegan, por ejemplo, al Fortnite, que son menores de 12 años, que no podrían jugar. ¿Eso lo saben los padres? Pues no lo saben. Entonces, la escuela tiene también que entender que los niños y las niñas en general juegan, y que ya esto no es un tema de friki de jóvenes, aquí juegan gente adulta, y así muchos millones de personas que están jugando a esto. Entonces, esto hay que regularlo. Esto hay que enlazarlo con los valores realmente importantes de la sociedad. Y mire, y al gamer, que sea deporte o no deporte, le va a dar igual porque va a seguir jugando, eso de entrada. Claro. Pero sí hay una cosa muy importante. Creo que los valores del deporte son los mejores para regular
todo este proceso. Y si los clubes deportivos y federaciones internacionales organizan eventos de eSport, esto no es una asociación de profesores o de carpinteros o de fontaneros, son organizaciones deportivas. Por lo tanto, ¿qué hace una organización deportiva organizando estas cosas? Si realmente no es deporte. Entonces, ¿eso quién lo va a regular? Ahí es la clave que para mí es importante, la regulación de un nuevo espacio de ocio y deportivo. Y no va a quedar más remedio que hacerlo. El propio Comité Olímpico ya tiene una comisión interna para hablar, para debatir cómo podemos. Unos dicen que determinados videojuegos no, otros que otros. Y a partir de ahí, pues buscar la mejor manera de enlazar, ¿no? Y aparte que ya el espacio digital existe en el deporte. Claro. Es decir, que no me pueden decir, existe la cacería con vídeo, la cacería con 3D, el ajedrez digital. Claro. Oiga, no abandone a esa juventud, que nadie le va a quitar ese nuevo ocio, sino acompaña a esa nueva persona a hacerlo bien, a hacerlo con orden, con regulación. Y aparte, la gamificación y los videojuegos tienen muchos aspectos positivos y educativos. ¿Usted quiere aprender historia? Juega al Assassin's Creed, por ejemplo. Claro. Y puede jugar al Empire, pueden tener de todo. Es decir, y todos son emociones. Entonces, en Canarias, miren, cada uno que piense lo que le da la gana, pero lo que está claro es que el mundo va por otro camino, ¿no? Y nosotros al final, como siempre, vamos a llegar una hora menos. Y claro, con esto podíamos llegar una hora antes y ahora ya no es una hora menos, vamos a estar muchos días y meses detrás. Sí, o sea. Pero eso, como yo no lo decido, yo simplemente digo lo que habría que hacer y lo que tenía que reflexionar, pues que cada uno tome las decisiones que quiera. En Finlandia los eSports están en el currículum educativo, y en Dinamarca y en Suecia, y hay ligas universitarias, y hay ligas de institutos, es decir, que barbaridades no se dijeron. Claro, el tema del gobierno de Canarias parecía que en un determinado momento iba a favor de esto y de repente dio marcha atrás, ¿no? Bueno, porque es un tema puramente de política, ¿no? Es decir, mira, te voy a poner un detalle. Si tú en las últimas elecciones te encuentras que Errejón, por ejemplo, en su programa puso que el tema de los eSports, cuando él venía de Podemos y otros de aquí, pues decían que no. Si tú me hablas del Partido Socialista, pues te puedo decir que en Las Palmas se organizaron eventos de eSport, el alcalde de Aruca, pues también, que es profesor de educación física, pues también ha creído en este tipo de cosas. El propio gobierno ha dicho que los videojuegos es cultura. La Biblioteca Nacional recoge todos los videojuegos como una parte de la cultura de este país. Es decir, y el deporte es cultura. Claro. Y entonces, y el Museo del MoMA en Nueva York, pues tiene una sección de videojuegos. Es decir, que es arte. Tú cuando ves todo eso también está dentro de la cultura, la industria de la cultura, y lógicamente el deporte es una parte de la cultura. Entonces, en general lo que hay es mucho desconocimiento político, ¿no? Pero hay otros políticos que sí tienen una formación y se han preocupado en desarrollar este tema. Por ejemplo, en Madrid existe una liga de institutos de eSport, desde la época anterior gobernado por el PP, ¿no? Es decir, que no es un problema de partido, es un problema de determinados políticos que tendrán sus razones para apoyar o no apoyar. En el tema de Canarias te pongo el ejemplo, los drones con realidad virtual, con tus gafas, pues bueno, pues existen competiciones internacionales. Es decir, que el mundo de los eSports no es el mundo de estar sentado. Y después, no se olviden que también existe la liga de realidad virtual. Con tus gafas, compites, juegas, es decir, y te mueves más que jugando claro. a deportes tradicionales que hay. Es decir, ha cambiado el mundo, estamos en el siglo XXI. Y en esto no es una revolución, es un nuevo renacimiento del ocio que ha existido a lo largo de la historia. Que no lo quieran reconocer determinados políticos, no me preocupen. ¿Saben por qué? Porque un político está y mañana no está. La política es la que va a estar siempre. Por lo tanto, no me preocupan los personalismos políticos. Lo que me preocupa es el mal uso de esos personalismos políticos en destruir algo que al final el éxito está asegurado. Hemos llegado al final de la entrevista. Bueno, se nos va el tiempo y además escucharte es un placer. Volvemos al baloncesto. ¿Cómo ves el baloncesto Gran Canario?
canario, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que Canarias, y en especial en esta isla, el baloncesto ya es un referente deportivo, ¿eh? Es decir, que yo creo que en este momento, yo creo que ahora mismo está en un momento de gloria. El problema es que, como es el deporte, hay temporadas que lo harás mejor y temporadas que lo harás peor, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido la estructura está ahí y va a haber éxito. Pero si queremos crecer, no es un tema solo de ganar, es un tema de estructura. Claro. Y un club deportivo en la élite, que son empresas, tienen que tener estructuras independientes y que te dejen crecer, ¿no? Entonces, es la gran diferencia, por ejemplo, que te encuentras en Tenerife, con el Iberostar, que tiene una estructura totalmente independiente y estructurada, y aquí pues juega entre la parte deportiva y la parte política, que está todo mezclado, ¿no? Parece que cuando se hace algo en el Gran Canaria, se afecta políticamente. Eso es triste. Claro. Y entonces, eso siempre va a ser un problema para el club. Eso siempre. ¿Por qué? Porque pueden cambiar, ya lo he dicho antes, la política cada 4 años puede cambiar. Entonces, la parte deportiva no puede estar ligado a los vaivenes que pueden existir cada 4 años, ¿no? Y eso también puede marcar a las polémicas últimas que hemos tenido estos años, ¿no? Que si la venta de acciones, que intereses. Y al final, el aficionado lo que quiere es ver jugar a baloncesto. Claro. Lo que quiere es disfrutar. Y sobre todo sentirse orgulloso que un club de tu isla está donde está. Claro. Y que, oye, que ha jugado una Euroliga. Claro. No todo el mundo puede jugar una Euroliga. Entonces, creo que en ese sentido me quedo con la parte deportiva, que yo creo que es lo importante. Pues gracias, Miguelo, por acompañarnos en este canal deportivo y en esta entrevista. Desearte lo mejor y sobre todo el tema de los eSports, bueno, pues que camine, que yo creo que está ahí y eso es una realidad que la gente no la puede negar. Hay que tener paciencia, lo importante es que por lo menos se hable. Vale. Y que el Salón de la Fama, bueno, pues te va a tener allí en la Federación Española. No sé lo que me van a poner, pero bueno, ahí estaremos. Ahí estaremos. Gracias, Miguel. Nada, a ti por venir. Bien, pues las palabras de Miguelo Betancourt, toda una institución, una leyenda del baloncesto español, que está ahí, que sigue estando en pues, muchísimas actividades y bueno, para nosotros ha sido un placer tenerlo esta noche o este día aquí con nosotros. Gracias y hasta la próxima entrevista del Canal Deportivo. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hablar de el arco instintivo.
Es un arco que en su historia ha cambiado unas cuantas veces de nombre por sus similitudes con otro tipo de arco que veremos posteriormente, pero que mantiene una personalidad en sí mismo. Desde que a finales de la Edad Media dejó de utilizarse el arco como arma de guerra, se empezaron a perfilar diversas modalidades o tipos de arcos para introducirse en el deporte, ¿no? Uno de ellos es el que denominamos el arco instintivo, anteriormente llamado arco recurvo. Este arco tiene una característica principal respecto al longbow que vimos en el capítulo anterior, que es la forma de estas palas, de la pala de arriba y la pala de abajo del arco, que tiene una forma recurvada, era lo que anteriormente le daba el nombre. Esta pala recurvada lo que hace esencialmente es una especie de efecto látigo, es decir, cuando se suelta la cuerda, al principio la pala va lenta, pero a medida que va yendo hacia la punta, hace un efecto látigo y va muchísimo más rápido. Eso hace, pues, evidentemente, que los arcos sean más rápidos y se puedan construir arcos más pequeños. A esto le sacaron muchísimo partido el pueblo mongol, que gracias a los arcos que utilizaban ellos de doble recurva, pudieron utilizar los más pequeños y subirse a un caballo, y todos sabemos lo que consiguieron a costa de eso, ¿no? El arco instintivo en sí es un arco de madera. Está formado por la parte central del cuerpo, como vimos en otras ocasiones, la pala de arriba, la pala de abajo y la cuerda. En su caso, las principales características, como decía, es su superior velocidad al longbow, aunque no compite contra él, son modalidades que trabajan en divisiones distintas. Posteriormente vamos a ver la forma en la que trabaja este arco y cuál es la técnica básica para tirar con él en una sesión práctica que veremos a continuación. Se disputaba en la mañana del sábado el encuentro de la categoría de prebenjamines en el campo de la feria, entre el Barrio Atlántico y el Aruca C, y que terminaba con victoria de los capitalinos por 5-1. Desde el primer momento se notaba la falta de jugadores del equipo aruquense, que solo con 6 jugadores y la baja de su portero titular, circunstancia que aprovecharía el Barrio Atlántico para adelantarse en el marcador con 2 goles. Antes de llegar al descanso, el Barrio Atlántico marcaría un gol más con el resultado 3-0. Finalizaba la primera parte. A continuación cambiaría un poco la decoración con la entrada en el Arucas de otro portero, en este caso Ismael López, que con sus paradas animó a sus compañeros a buscar la portería contraria, hecho que llegaría a los pocos minutos de este periodo con el gol del visitante Salel, que acortaba distancias. La falta del banquillo visitante les pasaría factura en los últimos minutos, aprovechando la circunstancia del Barrio Atlántico para marcar 2 goles más y dejar un resultado definitivo de 5-1.
El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928 481 249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Se celebraba en la piscina el 29 de abril en Ciudad Alta la segunda jornada de la Liga Territorial Benjamín, correspondiente a los Juegos de Gran Canaria que organiza el Cabildo de Gran Canaria. Los resultados serían los siguientes: 100 metros mariposa masculino, 12 años, primero Mauro Segura Ferrera, del Metropol, segundo José Carlos Suárez, del Metropol, y tercero John Keshelef, del Gescagua. En femenino, primera Olivia Aguilar del Metropole, segunda Inés Ulibarri del Metropole y tercera Alejandra Zurita del Gescagua. 50 metros mariposa masculino, primero Daniel Santos del Metropole, segundo Odín Alba del Chamán, tercero Milán Necajef de Las Palmas. En femenino, primera sería Isabel Díaz del Guía, segunda Rebeca Ramírez del Gescagua, tercera Daniela Ramos del Gescagua. 100 metros brasa masculino, primero Ignacio Ponce del Carucagua, segundo Mauro Seguro de Las Palmas, tercero José Suárez del Metropole. En femenino, primera Alejandra Zurita del Gescagua, segunda Alejandra Pulido del Carucagua y tercera Olivia Aguilar del Metropole. 50 metros brasa masculino, primero Daniel Santos del Metropole, segundo Lucas Medina del Metropole, tercero Odín Alba del Chamán. En femenino, primero sería Jade Medina del Carucagua, segunda Lucía Melián del Metropole, tercera Isabel Díaz del Guía. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928 481 249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Las Palmas se volvería a empatar sin goles este pasado sábado con motivo de la visita de la Unión Deportiva Lanzarote al anexo. Para el conjunto conejero, esta nueva igualada casi no es noticia, al sumar 9 en 15 partidos del vigente campeonato de tercera. El filial amarillo encadena 6 jornadas sin perder. El encuentro tendría dos caras diferentes, uno en cada tiempo. El Lanzarote gozaría de más opciones en el primer tiempo en el toma y daca. Aún con la energía intacta, los rojillos llegaron a poner en compromisos a Cholani en 3 oportunidades. 2 cabezazos de Adai y un chut de Miguel Gómez estuvieron cerca de abrir el tanteador. Fue prácticamente todo el arsenal visitante en la tarde Gran Canaria. Las Palmas se pareció transitar por el mismo camino que una semana antes cuando igualó sin goles ante el Villa. En Los Olivos al segundo filial le costaba organizar jugadas, aunque su umbral de trabajo era muy alto. Casi al descanso, Nevai probó por primera vez para los amarillos desde fuera del área, poniendo en apuros a Leo. El argumento del partido cambió en la segunda parte. Las Palmas se refrescó su ideario de juego
Su atrevimiento fue mayor y en 2 ocasiones Adib envió sendos balones a la carpintería de Leo, que en la última media hora jugó frente a su hermano Claudio. Ese morbo generó el encuentro hasta el final, pero solo quedó en eso. Hemos terminado nuestro programa esta noche. Recuerden, la próxima semana por este mismo canal y a esta misma hora nos tendráis pues con más información deportiva, que es lo que a nosotros nos compete después de tantos años. Gracias y hasta la semana que viene. Just